Bueno, y ahora vamos a continuar con respecto al caos y cambio. Para poder entender tenemos que definir qué es el caos. El caos es una interconexión que está dentro, ¿sí? Que subyacente, que está por debajo oculto, que se manifiesta en acontecimientos aparentemente aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Por hechos implícitos, por hechos que no son observables, y por aquellos hechos que muchas veces no se dicen, ¿sí? Bien, entonces, el caos no va a ser una destrucción, sino que va a ser el nacimiento de nuevas cosas. El caos es la raíz del cambio, es el origen del cambio, ¿sí? El caos. Entonces, cuando se producen ciertos problemas o efectos modificantes, eh, va a generar ese cambio, ¿sí? Entonces, nos dice que nos habla de cosas subyacentes, pero que no van a estar definidas, ya que en este caso los elementos subyacentes pueden ser múltiples, muchos, ¿sí? Por muchos factores. Bien, tenemos un ejemplo que está muy bien explícito acá, donde nos dice que si hablamos del yo, ejemplo, sabemos que el yo está sometido a cambios permanentes porque sufre ciertos cambios constantes, ¿sí? Y al mismo tiempo es nuestra identidad, ¿sí? Es donde nosotros cambiamos, pero seguimos siendo el mismo, seguimos siendo lo mismo. Por ejemplo, cambiamos nuestra manera de pensar, ¿sí? Reflexionamos, podemos cambiar el comportamiento, pero seguimos siendo la misma persona, lo mismo, ¿sí? Bien, algo fundamental que tenemos, que la gente de cambio, en este caso, bueno, estamos hablando de un psicólogo social, pero también el operador, ¿sí? El operador preventivo en adicciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que la gente de cambio, que no se modifique internamente, en el avance del tiempo, que no pueda modificarse a través de los conceptos, difícilmente puede ver y observar el cambio que suceda, ¿sí? Esto puede pasar, ¿no? Que a través de los conceptos que nosotros vamos adquiriendo nos va a generar cambio, vamos a poder comprender, ¿sí? El problema, por qué surgió, ¿sí? Qué factores fueron los que afectaron, ¿sí? Los emergentes. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder generar cambios en el otro y también nos va a generar cambios en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque no vamos a empezar a decir ese drogadito de M, porque no quiero hablar vulgar, pero bueno, ese drogadito de M, sino que yo voy a poder comprender al otro qué realmente fue lo que lo llevó, ¿sí? Y no me voy a poner en lugar a juzgar al sujeto, ¿sí? Sino que debo ser objetivo. ¿Sí? Esto me da un aprendizaje a mí para poder yo generar un cambio, ¿sí? Para poder ayudar al otro. Bien, poder observar ese cambio. Es fundamental esto, que estos conceptos me lleguen y yo tenga un aprendizaje de conocer y poder comprender. Bien. Bien, en el orden de lo conceptual hablaríamos de un conocimiento que incluya la posibilidad del cambio en sí mismo, fundamental. Cuando tenemos conocimiento va a generar cambio, vamos a tener otra perspectiva, otra mirada, ¿sí? Bien, y en psicología social, sí, nosotros tenemos una herramienta que es fundamental, que bueno, esto lo pueden utilizar ustedes porque ahí van a ver que tenemos el ECRO, ¿sí? El ECRO pues, es personal, cada individuo tiene su historia y tenemos el ECRO grupal, que es el ECRO que se construye dentro de un grupo. Por eso es fundamental que ustedes lo sepan, ¿sí? Como operadores. Bien, donde se entiende que el ECRO es el esquema conceptual referencial operativo, ¿sí? Donde es una herramienta que creó Enrique Pichon Rivière tomando de otras teorías, ¿sí? Donde tiene que ver con ese esquema que va a estar dado por distintas disciplinas, por diferentes disciplinas, articulado de conocimiento de diferentes vertientes, ¿sí? Entonces hay diferentes conocimientos en el ECRO que armó Pichon Rivière. Bien. Entonces, este esquema se aplica dialécticamente, siempre en ese ida y vuelta, en ese proceso del grupo, donde hay ciertas confrontaciones, donde hay intercambio de ideas, donde hay escucha, donde hay comunicación, ¿sí? Entonces, aplicado al ECRO, ¿sí? Con una direccionalidad y en forma operativa, porque es para operar, ¿sí? Operan para que se trabaje, para que relabore el grupo, para que puedan trabajar. Y esto puede suceder muchas veces cuando están operando en un grupo ustedes como operadores, ¿sí?
siempre con la finalidad de producir un cambio, ¿sí? Sí, porque esto puede suceder que cuando hablamos, ¿no? Hoy vamos a aprender a observar que van a venir ellos con su historia, su ecro personal, y al poder reflexionar con otras personas, con otros sujetos, esto va a generar un cambio. De esa manera se trabaja el ecro para poder generar ese cambio que es fundamental. Bien. Bien, lo importante es que en la mismas estructuras va a estar articulado el ecro y este ecro va a permitir incorporar nuevos conocimientos y va a poder ser aplicado en el campo, que esto es fundamental. Ustedes los van a poder aplicar a esto, ¿sí? Al ecro. ¿Sí? Ese pensar, sentir y qué hacer. Entonces el ecro se va a contemplar en dos niveles. Uno es el infraestructural, que tiene que ver con respecto a la capacidad, al sentir la capacidad del operador, del cambio del operador. Y después tenemos el superestructural, que tiene que ver que apunta a lo conceptual, eso que nosotros tenemos, los conceptos. Bien, donde nos dice que el nivel de la infraestructura debe producirse en el operador una disociación instrumental. ¿Sí? Esto que le permita poder incorporar esos conceptos que van a ser necesarios para poder modificar la realidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo tener en cuenta el bajaje, ¿sí? Conceptual, que debe modificarse, adaptarse y ponerse a prueba. Esto es fundamental, entonces, tiene que ver con respecto a ese conocimiento que vamos a adquirir, nos va a modificar y también cómo vamos a aprender a adaptarnos, ¿sí? Y poner a prueba, ponerlo en práctica, en praxis. Bien, entonces el ecro nos va a permitir precisamente poder articular lo necesario en el necesario, ¿sí? En el momento necesario, ¿sí? Es fundamental eso. Bien, lo infraestructural tiene que ver con ese bajaje propio del operador, ¿sí? Con su propia experiencia, con ese sentir y con la capacidad de adaptación activa, poder adaptarse a esa realidad, a esas situaciones, de esa manera, cómo pensar y qué hacer, cómo abordar en el campo, ¿sí? Bien, es fundamental que se pueda entender de que el operador no siempre contempla, ¿sí? La modificación de su ecro personal y no siempre hace articulaciones nuevas. Más allá de que lo haya aprendido, ¿sí? Pero la estructura siempre habilita hacerlo, ¿sí? La estructura de lo que es el ecro, habilita que uno pueda tener esa modificación personal para poder trabajar, para poder abordar, ¿sí? Tener esa modificación nuestra también. Por eso es fundamental, ¿no? Que el ecro va a ser los conceptos, va a ser todo el curso para ustedes, para poder abordar en el campo, ¿sí? Eso es en la síntesis fundamental, que para poder generar un campo, para poder operar en los grupos.